Exactamente, porque ya lo adelantaba Cristian hace un rato nada más. Vamos a estar charlando con Milton Castellano, director del Instituto Cuesta Duarte, porque hay mucha preocupación, fundamentalmente surge desde el PIT-CNT a raíz de lo que se desarrolla en Brasil, esa reforma laboral y la intención de algunos empresarios fundamentalmente de modificar también las leyes laborales o las reglas del juego vigentes aquí en nuestro país. Sí, por lo pronto quizás también iniciar una discusión a nivel local sobre qué implica esa reforma que se impulsa en Brasil y que estaría vigente a partir del mes de noviembre y si puede llevar a que en Uruguay se planteen algunos cambios, sobre todo con perspectiva al futuro del trabajo que viene con otras reglas. Pero recibimos a Milton Castellanos, director de Cuesta Duarte, quien hoy nos va también a dar su punto de vista con respecto a esta reforma. Bienvenido. Bueno, muchas gracias y buen día para todos los televidentes. Muy bien. Bueno, en primera instancia, ¿cómo fue el recibimiento, por decirlo de alguna forma, de este planteo, verdad, llevado adelante en Brasil con respecto a la reforma laboral? Con enorme preocupación, es un cambio drástico en las normas laborales, es drástico para los brasileros, pero también es una señal para los trabajadores de América, del Mercosur fundamentalmente, de cambios que nosotros decimos muy importantes y muy negativos. Por ejemplo, yo, para que la gente lo comprenda un poco, es decir, yo, por ejemplo, hoy me contratan a trabajar y a mí me contratan y bueno, voy a trabajar en el mes, por semana, por quincena. La ley de Brasil ahora dice que pueden flexibilizar los días de trabajo, es decir, puede venir el empresario y decirme que bueno, que mañana no venga porque no tengo trabajo, y que llame el viernes y quizás tenga el martes. Sin pagar esos días. Sin pagar eso, sí, obviamente sin pagar esos días. Pero además el empresario me dice, bueno, yo entro a trabajar por 8 horas diarias o menos, pero tengo un tope de 8. Bueno, ahora el empresario me puede decir que puedo trabajar hasta 12 horas, es decir, me puede obligar a trabajar hasta 12 horas. Sí, pero si después tiene el descanso que compensa esa sobrecarga horaria de esa jornada. El descanso semanal de las 36 horas. Es decir, yo tengo que tener en la semana 36 horas y 44 de trabajo, como tengo ahora. Claro. Puedo tener un día de 12, otro de 4, otro de 6. Pero no se aumentan las horas, digo, porque si no queda que se aumentan las horas. No se aumenta, pero en el día se aumenta, porque la ley de 8 horas dice que yo más de 8 horas, lo demás es opcional. Claro. Es decir, de los mártires de Chicago yo trabajo 8 horas. Ahora no, ahora estoy obligado a hacer hasta 12, aunque el otro día haga 4. Pero yo, por ejemplo, hoy si trabajo más de 8, ¿qué hago? Cobro una hora extra. En Brasil ahora la hora extra es a partir de las 44. Es decir, mi hora 45 recién es hora extra. No sé si me explico, si logro comprenderlo. Entonces ahí tengo otro problema, pero sigo ahondando. Por ejemplo, yo hoy en Uruguay entro a trabajar y tengo un salario X. Ese salario sé que cada 6 meses tengo un ajuste, será mucho, será poco, pero a mí se me corrige básicamente sobre la inflación. Tengo un convenio colectivo que quizás no sea maravilloso, pero tengo un convenio colectivo y trabajo con ese convenio colectivo y cada 6 meses. Bueno, eso ahora en Brasil, esas normas que son de orden público en Uruguay, es decir, nadie puede pagar menos que eso porque está contra la ley. En Brasil ahora el contrato individual se privilegia sobre el contrato colectivo. Es decir, yo tengo que arreglar con mi patrón cuál va a ser mi salario. Pero no solo arreglar cuál va a ser mi salario, también cómo se va a ajustar. Brasil como Uruguay tiene inflación también. Entonces, es como volver a la década del 90, donde yo los salarios no tenía convenios colectivos mínimos. Yo sé que ahora el patrón, yo puedo pedirle algo más, pero tengo un piso seguro. Ahora es más, yo mañana me despiden. Bueno, muy bien, yo voy ahora y sé que un mínimo tengo por cada año trabajado, un mes de despido. Bueno, en Brasil ahora el despido es libre. Es decir, yo tengo que negociar con el empresario cuánto me va a indemnizar, pero no hay una obligación de cuánto. Ahora, entonces, como ven, es un algo cambio complejo. Acá el ministro Murro dijo que mientras esté este gobierno las reglas de juego no se iban a cambiar.
Supongo que eso lleva tranquilidad al PIT-CNT. Por otro lado, las cámaras empresariales ya dieron su visión respecto al tema y dice que es oportuno ayornarlo. ¿Usted entiende que ese es el escenario actual del Uruguay? Bueno, yo aspiro que con este gobierno o con el que venga, en el 19... Bueno, por lo pronto es el que tenemos y esa fue la manifestación yo creo pública que hizo Murro. Que estas son un retraso histórico para el Uruguay, es decir, afecta la hora extra, afecta el contrato individual, es decir, afecta, bueno, todo lo que yo recién explicaba. Ahora, las cámaras, como que los primeros días salieron medias demasiado y cuando se dieron cuenta, porque tiene cosas hasta graves, por ejemplo, ahora en el caso de las mujeres embarazadas no existe el riesgo, es decir, el riesgo se va a medir y ahora todo riesgo hace que la mujer en Brasil tenga determinados beneficios. Entonces las cámaras después retrocedieron y dijeron que hay que ayornar. Bueno, si es ayornar, bueno, vamos a ver qué es ayornar, porque en Uruguay a veces con el famoso tema de la competitividad, es decir, que tenemos que ser competitivos, se mete bajo la alfombra muchas cosas. Yo quiero ser competitivo. ¿Quién no quiere ser competitivo? Ahora, el problema es el precio que yo pago con la competitividad. Si mi precio de competitividad es tener salarios asiáticos, no, esa competitividad... o las maquilas de Centroamérica, ¿no? Con esa competitividad no Ahora, quiero. evidentemente en Brasil esto sucede justamente por un tema de competitividad, ¿verdad? Por lo menos en la situación en la que hoy está económicamente sumergido el país. ¿Puede tener igual, de todos modos, en alguno de los puntos, ciertos beneficios en esa flexibilización laboral, por lo menos para algunos sectores de trabajadores que quizás hoy también se ven perjudicados por la rigidez de las normas? Digo, siempre las normas protegen a los más débiles. Si yo soy un trabajador con una enorme capacitación, tengo posibilidad de defenderme de otra manera. Ahora, en ningún país, ni en Brasil ni en Uruguay, si yo soy muy capaz, yo no necesito del salario, del consejo de salario, no necesito del mínimo. Mi capacidad hace que yo me plante al patrón, mire, acá tengo 20 que me quieren llevar. Es decir, claro. pero entonces, siempre el muy capaz no necesita tanto las normas. Entonces las normas tienen que proteger a los menos capaces o los más con más dificultades, que son además la enorme mayoría. Claro, pero Castellano, sabemos que el mundo va hacia una perspectiva de sustitución de la mano de obra por la robotización, la tecnología y justamente los puestos quizás más vulnerables son los menos calificados. Entonces, en ese sentido, más allá de la reforma de Brasil, ¿habría que hacerse algún planteo con respecto a algún debate en lo que es la situación laboral, también pensando a futuro, que es a corto plazo, ¿no? Yo digo, no hay análisis empírico sobre que eso sea así, que la tecnología trae... es decir, son más dichos que hechos. El mundo ha vivido en una permanente evolución tecnológica. Desde la revolución industrial para acá, y cada vez son más los trabajadores que hay en el mundo. Si yo comparo con 50 años atrás, ahora trabajan 3 veces más que hace 50 años atrás. Entonces, ¿por qué se dice que la tecnología pierde puestos de trabajo? Pierde algunos y construye otros. En Uruguay, el problema del empleo en Uruguay es un problema tecnológico, es un problema que se ha venido la tecnología y eso va a significar... Bueno, dicen que la tecnología va a venir de aquí 20 años. Bueno, los problemas de Uruguay de aquí 30 y los de ahora. ¿Los tecnológicos son los prioritarios? Una pregunta que yo le digo, es decir, el Uruguay está creciendo su producto, ¿no? su actividad. Crece. Teóricamente debía crecer el empleo. ¿Y por qué no crece el empleo? ¿Por qué no hay más uruguayos empleados cuando la economía va hacia arriba? No siempre dicen los empresarios que hay que crecer para derramar. Bueno, ¿por qué no se produce? Y no se produce porque lo que crece en Uruguay son los sectores con menos capacidad de trabajo, es decir, son las materias primas, son los que menos valor agregado tienen. Entonces Uruguay, ¿tiene el problema de la tecnología? Lo tiene, pero no tendrá un problema mayor que es su matriz productiva. Es decir, ¿qué es lo que produce Uruguay? Porque Uruguay, si a mí me dicen, por ejemplo, hoy la tecnología le preocupa a Castellano, me preocupa, pero me preocupa quizás en el 5º lugar de los problemas del empleo, no en el primero ni en el segundo, es decir, el primero que me preocupa es la matriz. Es decir, no desarrollo trabajo de calificación. Lo otro que me preocupa es la educación.
La formación. La formación en tercer lugar. Primero educación, segundo formación. Después está la organización del trabajo. Y quizás en quinto lugar tenga los problemas de la tecnología. Ahora, si las reglas del juego no se modifican en Uruguay, si nosotros seguimos con este escenario actual, de todas maneras podemos padecer algún tipo de consecuencia producto de el cambio en las normas laborales de Brasil. Todo es posible. Nosotros aspiramos a que no. Uruguay, por ejemplo, todo el mundo dice, Uruguay, ¿cómo se tiene que insertar? ¿En cantidad o en calidad? Y por el tamaño tiene que ser en calidad, no en cantidad. Entonces yo no quiero para insertarme en la cantidad, porque en la cantidad voy a empezar a tener salarios chinos o salarios asiáticos. Y yo no quiero ese salario para los uruguayos. Entonces yo tengo que insertarme en la calidad, en la competitividad, en la diversificación productiva, etcétera. Y discutir competitividad. Ahora, yo le pregunto a todos, es decir, cuando hablamos de competitividad, ¿alguien sabe cuál es la renta de los empresarios? Y no puedo estar acá ahora de visita en el Canal 4, pero ¿cuál es la renta del Canal 4? ¿Cuál es la del 12? ¿O cuál es de lo que es la gran superficie de Montevideo Shopping? ¿Cuáles son las rentas? Ahora, del salario yo sé, de lo que vale los impuestos sé, de lo que cuesta las materias primas sé. Ahora, ¿deberían ser públicos esos números, entiende? Y si no, no podemos hablar de competitividad. Porque si yo tengo que tener una competitividad porque mi renta tiene que ser el 30% y no el 20%, va a ser difícil tenerla que decir. Es un componente más. La competitividad no solo puede ser los costos, también tiene que incluir la renta. Es como la productividad. Todo el mundo, ¿por qué Uruguay no trabaja sobre productividad? Porque para trabajar en productividad hay que tener información y los empresarios no dan la información para poder tener productividad. Y frente a la preocupación que ha generado el cierre de empresas, especialmente en este último año, ahora vimos otro caso que era noticia esta mañana, ¿verdad?, de Sherwin Williams. ¿Qué pasa también con la realidad de la pequeña y mediana empresa, que a veces se ve sobreexigida en costos que tienen que ver con impuestos, con tributos, pero también con los costos laborales? Bueno, es decir, porque digo, hay una preocupación grande con respecto a eso, ¿no? Porque se pierden fuentes de trabajo. Es decir, no siempre, es decir, bueno, yo tengo la deformación que yo vengo de un instituto, entonces usted cualquiera para decirme una cosa me lo tiene que dar un ejemplo, me tiene que ejemplificar el problema y yo poder hacer el análisis sobre el mismo. Y en Uruguay eso existe poco, normalmente se dice que hay que bajar los costos país. ¿Qué es el costo país? Es decir, ¿qué le llamamos costo país? ¿Qué le llamamos? Es decir, entonces Uruguay tiene problemas de costos, pero hay que analizarlos por sectores. No es lo mismo. Por ejemplo, cierra Sherwin Williams, una pinturería. Y está claro, el nivel de escala, si no hay complementación productiva en la región, es más fácil para el dueño de Sherwin Williams, que son brasileros, traerla en un container, es decir, y no fabricarla acá. Eso el problema de Uruguay los tiene. Los tiene después porque no diversifica matriz productiva. Por ejemplo, cerró Fripur, una cosa emblemática de la pesca, y bueno, porque Uruguay no tiene política pesquera, porque agua nos sobra como para poder tener. Entonces Uruguay tiene problemas. Claro, pero vimos un montón de empresas, ¿no? En un tiempo como muy reciente. Bueno, pero un montón, ¿cuántas? Porque, es decir, bueno, volvemos... fue un suceso de la Spezia... Está bien, pero hay algunas cosas... De repente vimos como una sucesión de empresas, como un boom. Sí, pero digo, pero si yo tomo ese boom, también tengo que ver el boom de las que se abrieron. Uruguay tiene las tasas de desempleo iguales que hace 2 o 3 años, es decir, no ha variado la tasa de empleo. Es decir, en las sociedades y en la dinámica hay empresas que nacen y mueren en forma continua. Es decir, eso quiere decir que no nos preocupa. A mí me preocupó lo de Fripur, me preocupa básicamente Juan Lacase, para ponerme un ejemplo, que ahí cerró Fanapel. Es decir, pero además la importancia que tenía Fanapel, es decir, pero ahí yo tengo que buscar salidas puntuales, porque el problema de Fanapel es un problema en Uruguay, como hoy está, era inevitable, o era una cosa que se venía, porque Uruguay no tiene lo que yo te decía al principio, que era diversificar su matriz productiva. Si solo hacemos pasta de celulosa y no hacemos papel... ¿Y en ese sentido cree que las reglas son parejas para todos, digo, para sostener algún tipo de emprendimiento? Porque muchas veces se escucha y se dice que los grandes emprendimientos
gozan de algunas exoneraciones que tal vez el pequeño comerciante, empresario no tiene y se ve asfixiado a veces. Y eso repercute tal vez en el trabajo. Sin duda, eso es cierto. Uruguay tiene, por ejemplo, lo que se llama una ley de inversiones, que fue hecha cuando estábamos todos galeando en el 2002, el peor momento de la historia del Uruguay. Entonces ahí, en el 2002 hasta el 2005 se hace una promoción para que vinieran inversiones, para que diera trabajo. Entonces, si yo tenía que traer el inversor, tenía que darle prácticamente ponerle la alfombra para que viniera. ¿Y eso qué significa? Exoneración. Y Uruguay esa ley tiene que cambiarla, sigue teniendo hoy inversiones que se promueven por esa ley que no deberíamos volver a un formato, es decir, y fomentar más la pequeña empresa. Es decir, yo en eso compartimos que no se sigan expandiendo las grandes superficies, por ejemplo, en la actividad comercial. Claro. Que ahora han cambiado ya, no se abren grandes superficies, pero yo voy a la esquina de mi casa y veo el formato chico. Y ese afecta directamente al comercio familiar, al clásico comercio. Entonces, es decir, hay políticas que Uruguay, es decir, no quise que en Uruguay hoy esté todo bien, porque sí, tiene dificultades. Y la pequeña industria y comercio tiene que tener mayores beneficios, sin duda. Muy bien. Muy bien, bueno, son varios los temas que sin duda valen la pena seguir discutiendo, pero de todos modos, bueno, una última pregunta bien breve es, ¿están dispuestos a tener una mesa de diálogo por lo pronto para una vez que arranque esa reforma en Brasil, quizás discutir alguno de los puntos, o directamente es un no rotundo a cualquier cambio o modificación que se pueda plantear? Y de forma breve, por favor. Nosotros somos defensores de la forma de las relaciones laborales en Uruguay, que no son perfectas, pero son por lo menos viables. Hablar siempre hablamos. Yo en mi vida a diario paso 8 horas hablando, y de las 8 horas por día, 5 las paso hablando con empresarios. Es decir, siempre en Uruguay en eso por suerte está. Ahora, esta situación, lo de Brasil es muy difícil, y bueno, acá esas cosas significarían enormes cambios con mucho perjuicio. Milton Castellano, director del Instituto Cuesta Duarte, muchas gracias por su visita aquí en Buen Día Uruguay. No, al contrario.